Sección 5.6 Regla del divisor de voltaje. Utilizando la regla del divisor de voltaje, encuentre voltaje AB con polaridad para los circuitos de la figura 5.85. Se tiene el circuito del inciso A y el inciso B. A un lado está la fórmula para encontrar ese voltaje que se quiere saber de esa resistencia desconocida, donde voltaje de X es el voltaje en Rx, que va a ser multiplicado por E, que es el voltaje en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total. En el inciso A se va a resolver como, primero vamos a poner la polaridad que sea en el punto A positivo, y en el punto B que sea negativo, conforme a la fuente de voltaje, que este es positivo, y el otro es negativo. Y vamos a tomar un sentido como indica la fuente de voltaje. Entonces va a ser voltaje de A y B, que con su polaridad, para A es positivo y para B negativo. Esto va a ser igual a la resistencia que queremos saber su voltaje. Aquí es esta, que es la de 50 entre el punto A y el punto B. Tenemos la resistencia de 50 ohms. Ok, y luego por la fuente de voltaje, que es de 100. De 100 voltios. Dividida entre la resistencia total. Aquí tenemos 25 más 50 ohms. 25 ohms más los 50. 50 ohms. Haciendo toda esta operación, pues nos da un resultado de 66.67 voltios. Y ahí tenemos nuestro resultado para el circuito del inciso A, que su voltaje entre A y B es de 66.67 voltios con su polaridad. Ahora pasamos a resolver el circuito del inciso B. Se resuelve de la misma manera, pero ahora vamos a poner nuevamente los polos, que el punto A sea positivo y el punto B sea negativo. Y pasamos así. Voltaje de A a B, que A es positivo, polo positivo, y B negativo. Esto va a ser igual a la resistencia que queremos saber. Aquí del punto A y punto B tenemos una resistencia de 4 ohms, que va a ser multiplicada por la fuente de voltaje. Aquí la tenemos, es 80 voltios, dividida entre la resistencia total. ¿Cuál va a ser la resistencia total? Pues sumando todas las resistencias, la de 20, 10, 4 y 6. Sumando todo eso. Entonces es 20 más 10
bueno, quedó igual, pero son 10 ohms más 4 ohms más la última resistencia que es de 6 ohms. Se resuelve la operación y pues nos da un resultado. Pero esta resistencia es negativa. ¿Por qué? Porque entra por el sentido. Digamos, tenemos un sentido por la fuente de voltaje hacia acá. Y entra por el lado negativo. Por eso es menos 4 ohms multiplicado por 80 más la resistencia total. Pues va a dar un resultado de menos, o sea, un resultado negativo, menos 8 voltios. Y ahí está, ese es el resultado, menos 8 voltios, con su polaridad de A positiva y B negativa. Y pues ya están resueltos el circuito del inciso A y el inciso B. El procedimiento es muy rápido para llegar a los resultados. Para comprobar los resultados, pues nos vamos a la parte final del libro para comprobar que estén bien. Es el capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5 y es el problema, me parece, y es el problema 15. Si nos damos cuenta, el inciso A da 66.67 voltios, todos con voltaje AB positivo y negativo. Ok, aquí está. Voltaje AB positivo A y para B negativo. Inciso A 66.67 voltios. Y aquí está el voltaje AB, A positivo y B negativo. Con un total, con un resultado de 66.67 voltios. En el inciso B, igual voltaje de AB con sus polos y nos da un resultado de menos 8 voltios. Y aquí está el B y C es menos 8 voltios. En el otro video voy a resolver el inciso C y el inciso D, que ya aquí nos tiene que dar en el inciso C 20 voltios y en el D 0.18 voltios.